Bien, en este video lo que vamos a hacer es aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones. Antes de arrancar, vamos a hacer un recordatorio, una advertencia importante, y es que siempre que trabajemos con fracciones, vamos a pensar primero si estas fracciones las podemos simplificar. Muchas veces, al simplificar fracciones, nos ahorramos muchas cuentas matemáticas. No está mal resolver un ejercicio si no simplificamos nunca ninguna fracción. Pero por seguro, ese ejercicio se va a volver mucho más complicado a que si simplificáramos la fracción. Simplificar fracciones, siempre que sea posible, es ahorrarnos cuentas en matemática. Por eso vamos a tratar de programarnos y de que cada vez que resolvamos un ejercicio matemático, pensemos antes si la fracción que tengo enfrente se puede simplificar o no. Bien, ahora que ya sabemos que primero hay que tratar de simplificar, vamos a aprender a sumar y restar fracciones. Cuando sumamos o restamos fracciones nos podemos encontrar con dos situaciones. Una es que la suma o resta que estoy haciendo sea de fracciones que tengan el mismo denominador. Este caso es el más fácil. Supongamos que tenemos acá la suma de tres fracciones cuyo denominador son todos iguales y todos valen 6. En este caso, lo único que vamos a hacer es sumar los numeradores como números comunes, 4 más 3 más 8, y a la fracción que es resultado de esta suma de fracciones, vamos a dejarle el mismo denominador que ya tenían. Como el denominador de todas era 6, el denominador del resultado va a ser 6. Y el numerador va a ser la suma de todos los numeradores. Cuando tenemos fracciones con el mismo denominador, la suma y la resta es normal. El segundo caso es cuando tenemos sumas o restas de fracciones que tienen diferentes denominadores, como las que tenemos, por ejemplo, acá en el dibujo, donde todos los denominadores son distintos. En este caso, lo que vamos a tener que hacer es buscar el mínimo común múltiplo, o lo que se llama también común denominador. Para buscar el mínimo común múltiplo vamos a seguir dos pasos. Primero vamos a pensar si los denominadores están en la misma tabla. Si están en la misma tabla, vamos a utilizar como común denominador al denominador más grande de todos. Si no están en la misma tabla, entonces los vamos a multiplicar a todos y vamos a usar como común denominador al resultado de esa multiplicación. Veámoslo con dos ejemplitos, así toma un poquito más de forma. Vamos a ver primero este de la izquierda. Tenemos 5 medios menos 5 cuartos y podemos observar que los dos denominadores son distintos. Entonces, siguiendo las reglas, ¿estos dos denominadores están en la misma tabla? Sí, el 2 y el 4 están los dos en la tabla del 2. Entonces, la regla me dice que cuando están en la misma tabla, vamos a usar como común denominador al denominador más grande de los dos. El denominador más grande es 4, entonces vamos a usar como común denominador el 4. Ahora, cuando estamos sumando o restando fracciones que tienen distintos denominadores, ya no podemos hacer lo que hacíamos cuando teníamos denominadores iguales y sumar todos los numeradores y listo. Vamos a tener que seguir en este caso una serie de pasitos. Al denominador en común que encontramos, lo vamos a dividir por el denominador de la primera fracción y ese resultado lo vamos a multiplicar por el numerador de esa fracción. 4 dividido 2 es 2. 2 por 5 nos da 10. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la segunda fracción. 4 dividido 4 es 1. 1 por 5 nos da 5. Las fracciones se estaban restando, entonces acá los numeradores se siguen restando. Y una vez que hicimos este paso, ahora sí resolvemos lo que nos quedó. 10 menos 5 es 5 y el denominador era 4. Recordemos que estos pasos se hacen solamente cuando estamos sumando o restando fracciones que tienen denominadores distintos. Vamos al segundo ejemplo. Tenemos 5 medios más 5 tercios. ¿El 2 y el 3 están en la misma tabla? No, en este caso no podemos usar la primera regla. Entonces vamos a tener que usar la segunda, que me dice que cuando los denominadores no están en la misma tabla, entonces tenemos que multiplicarlos.
2 por 3 me va a dar 6, entonces este va a ser mi denominador en común. Y ahora vamos a hacer los mismos pasos que hicimos en el primer ejemplo con estas fracciones. 6 dividido 2 es 3, 3 por 5 nos da 15. Las fracciones se estaban sumando, así que acá se siguen sumando. 6 dividido 3 es 2, 2 por 5 nos da 10. Una vez que ya terminamos estos pasitos, resolvemos 10 más 15 es 25 y el denominador que era 6. Veamos nuevamente para reforzar esto del mínimo común múltiplo en estos ejercicios. Lo que nos piden es unir cada par de fracciones con su mínimo común múltiplo. Si arrancamos por la primera, los denominadores son 3 y 5. Las reglas nos decían que teníamos que primero pensar si los denominadores estaban en la misma tabla. 3 y 5, ¿están en la misma tabla? No, no comparten una tabla de multiplicar el 3 y el 5. Entonces, lo que teníamos que hacer era multiplicarlos. 3 por 5 nos va a dar 15. Cuando vamos al inciso B, tenemos los denominadores 2 y 4. 2 y 4, ¿están en la misma tabla? Sí. Los 2 están en la tabla del 2. Entonces, lo que nos decía la primera regla es que cuando esto pasa, tenemos que usar el denominador más grande. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de estos denominadores va a ser 4. En el tercer inciso tenemos 3 y 6. 3 y 6, ¿comparten la misma tabla? Sí. Entonces usamos el denominador más grande. Y lo mismo pasa con el último inciso, que tenemos denominadores 4 y 8. Como los dos números están en la tabla del 4, usamos el denominador más grande, que es 8. Bien, ahora que ya aprendimos a sumar y a restar fracciones con mismos denominadores y con distintos denominadores, vamos a aprender a multiplicar y dividir fracciones. Multiplicar fracciones es bastante sencillo. Lo único que hacemos es, si tenemos dos fracciones, multiplicamos el numerador de una con el numerador de la otra y después multiplicamos el denominador de una con el denominador de la otra. Si tenemos este ejemplo, 3 medios multiplicado 7 cuartos, multiplicamos el numerador de una con el numerador de la otra, que nos va a dar 21, y después el denominador de una con el denominador de la otra, que nos va a dar 8. Prestemos atención a que esta fracción, si quisiéramos, la podríamos simplificar. No hay que olvidar siempre que en multiplicaciones de fracciones, al igual que en las divisiones también, hay que aplicar la regla de los signos. En este caso, las dos fracciones eran positivas, entonces el resultado era positivo. Si repasamos, la regla de los signos nos decía que cuando multiplicamos o dividimos signos iguales, el resultado es positivo. Si multiplicábamos o dividíamos signos distintos, el resultado era negativo. Para dividir fracciones, lo que vamos a hacer es también una multiplicación, pero ahora vamos a multiplicar de manera cruzada. Es decir, se multiplica el numerador de una con el denominador de la otra y después el denominador de la primera con el numerador de la segunda. Si tenemos 3 décimos divididos 2 quintos, multiplicamos el numerador de la primera con el denominador de la segunda, 3 por 5 nos da 15, y el denominador de la primera con el numerador de la segunda. 10 por 2 nos da 20. No olvidemos que en la división también se aplica la regla de los signos. Si en este ejemplo hubiésemos tenido menos 3 décimos dividido 2 quintos, el resultado hubiese sido menos 3 por 5 menos 15. Porque 3 por 5 nos da 15, menos por más nos da menos. Y 10 por 2 nos da 20, más por más nos da más. Bien, veamos esto de multiplicación y división de fracciones con algunos ejercicios. Vamos al primer ejercicio. Tenemos 2 séptimos por menos 1 tercio. La multiplicación se hacía de manera derecha, el de arriba con el de arriba, el de abajo con el de abajo, y recordemos aplicar siempre regla de los signos. 2 por 1 es 2, el 2 es positivo, el 1 es negativo. Entonces la multiplicación me va a dar negativa. 2 por 1 es 2, más por menos es menos.
7 por 3 nos da 21, los dos números son positivos, el 21 va a ser positivo. Si vamos al que sigue, 3 por 2 nos da 6, como los dos son negativos, cuando los multiplico el resultado es positivo. Menos por menos es más. Después multiplicamos los denominadores, 5 por 5 es 25, los dos números son positivos, así que el 25 es positivo. Si seguimos con el que sigue, esta es una división, entonces ya no tenemos que multiplicar derecho, sino que tenemos que multiplicar cruzado y aplicando siempre la regla de los signos. 2 por 4 nos da 8, los dos son positivos, así que el resultado es positivo. 3 por 5 nos da 15, 3 es positivo y 5 es negativo, entonces más por menos nos da menos. Y ahora este último lo dejamos para que intentes resolverlo vos, aplicando la regla de los signos y la multiplicación cruzada que se usa en las divisiones. Ten en cuenta que si bien el 3 no es una fracción, yo puedo escribirlo como si fuese una fracción si le pongo abajo un 1. 3 dividido 1 me da 3. Entonces, un número entero cualquiera yo lo puedo escribir como fracción si lo divido por 1. Bien, a modo de ejemplo ahora vamos a resolver un ejercicio que implique usar varias operaciones. Cuando tenemos este tipo de ejercicios de operaciones combinadas, lo primero que vamos a hacer siempre es separar en términos. Recordemos que los términos arrancaban cuando arrancaba el ejercicio y llegaban hasta el más o el menos. Acá tenemos un menos, pero el término no puede terminar en este menos porque este menos está dentro de un paréntesis. Entonces yo no puedo empezar un término afuera de un paréntesis y terminarlo adentro de un paréntesis. Si arranco afuera del paréntesis, tengo que esperar a que el paréntesis termine. Acá hay un menos, entonces el término llega hasta acá. Arranca un nuevo término y sigue hasta el próximo signo, que está acá. Arranca el último término y sigue hasta donde termina el ejercicio. Bien. Cuando tenemos este tipo de ejercicios, lo primero que hay que resolver siempre son los paréntesis. Entonces, como dentro del paréntesis tenemos dos fracciones que se están multiplicando, multiplicamos derecho. 5 por 2 es 10, más por menos es menos. 2 por 3 es 6, el 2 es positivo, el 3 es positivo, entonces el 6 es positivo. Una vez que ya resolvimos el paréntesis, ahora sí podemos seguir resolviendo las otras cuentas. Si prestamos atención a este 10 y a este 6, se pueden simplificar. El 6 y el 10 están los dos en la misma tabla, al igual que el 9 y el 3 que tenemos acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de seguir resolviendo cuentas es simplificar estas fracciones. El 10 y el 6 están en la tabla del 2, entonces 10 dividido 2 nos da 5, 6 dividido 2 nos da 3. El 3 y el 9 están en la tabla del 3, entonces 9 dividido 3 nos da 3, 3 dividido 3 nos da 1. Ahora, el paso siguiente sería resolver esta división. Como sabíamos, la división se resuelve multiplicando cruzado, entonces nos queda 3 por 7, 21, 1 por 2 es 2. En este paréntesis ya no me quedó ninguna cuenta por hacer, solamente me quedó el menos 5 tercios, entonces puedo sacar los paréntesis. Ahora, todo este ejercicio se redujo a una simple suma y resta de fracciones. Como estas fracciones no tienen el mismo denominador, y estos denominadores no comparten la misma tabla, entonces voy a tener que multiplicarlos a todos. 3 por 4 me da 12, 12 por 2 me da 24. Y hacemos los mismos pasos que hicimos en las diapositivas anteriores. 24 dividido 3 y después lo multiplicamos por 5. Eso nos va a dar 40. 24 dividido 4 y ese resultado lo multiplicamos por 7. Esto nos va a dar 42. 24 dividido 2
y ese resultado lo multiplicamos por 21, nos va a dar 252. Una vez que resolvemos todas estas cuentas, 252 menos 42 menos 40, vamos a encontrar que la fracción es 170 dividido 24. ¿Se puede simplificar esta fracción? Sí, el 170 y el 24 son números pares. Se pueden dividir los dos por el 2. Entonces, 170 dividido por 2 me da 85, 24 dividido por 2 me da 12. El 85 no es un número par y el 12 sí es un número par. Entonces, si analizo, estos números no comparten la misma tabla ya, por lo tanto, se volvió una fracción irreducible. 85 sobre 12 va a ser la respuesta final de nuestro ejercicio. Pasos a seguir para resolver ejercicios matemáticos que vamos a tener que tener en cuenta siempre. Lo primero que hay que hacer es separar en términos. Una vez que separamos en términos, resolvemos primero los paréntesis, si los hay. Cuando entramos en el paréntesis, lo primero que resolvemos siempre son multiplicaciones y divisiones. Y luego de que resolvimos todas las multiplicaciones y divisiones que hay en nuestro ejercicio, es cuando resolvemos las sumas y las restas. Siempre que podamos, simplifiquemos las fracciones. Nos ahorra mucho trabajo matemático simplificar fracciones. Bueno, esto es todo sobre cómo sumar, restar, dividir y multiplicar fracciones y resolver operaciones combinadas con ellas.